Lección número 5. Todas las naciones y Babel. Notas y comentarios de la hermana Elena G. White para profundizar en la lección de escuela sabática. Sean todos muy bienvenidos, esperamos que disfruten de esta lección y que sobre todo podamos aprender más del Señor como lo es y lo hacemos énfasis en nuestro canal. Si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas y puedas compartir de esta lección, darle like para que muchas más personas puedan de alguna u otra manera conocer el mensaje del Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tus bendiciones, por tus cuidados y porque nos permites estudiar tu palabra. Bendice a cada una de las personas que hoy escuchan este mensaje. En Jesús, amén. Sábado 23 de abril. Todas las naciones y Babel. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar. Una parte siguió el ejemplo de Noé y obedeció los mandamientos divinos. Otros fueron rebeldes e incrédulos y ni siquiera creían lo mismo con respecto al diluvio. Algunos no creían en la existencia de Dios y en sus mentes atribuyeron esa catástrofe a causas naturales. Otros creían que Dios existía y que había destruido a la raza antidiluviana por medio de un diluvio, y sus sentimientos, a semejanza de los de Caín, se rebelaron contra Dios porque había destruido a los hombres que habitaban la tierra, y la había maldecido por tercera vez mediante ese cataclismo. Los enemigos de Dios se sentían diariamente reprobados por la conducta justa y la vida piadosa de los que amaban, obedecían y exaltaban. Los incrédulos se consultaron y decidieron separarse de los fieles, cuyas vidas justas constituían una constante restricción para su conducta impía. Viajaron hasta alejarse bastante de ellos y escogieron una gran planicie para habitar en ella. Construyeron una ciudad y concibieron la idea de edificar una enorme torre que llegara hasta las nubes, para poder vivir juntos en la ciudad y en la torre y no ser dispersados jamás. La historia de la redención, página 74. Toda ambición humana, toda jactancia ha de echarse por tierra. El yo pecaminoso, debe ser abatido y no exaltado. Por medio de la piedad en la vida diaria debemos revelar a Cristo a cuantos nos rodean. La corrupta naturaleza humana ha de subyugarse y no exaltarse. Únicamente así seremos puros y limpios. Debemos ser hombres y mujeres humildes y fieles. Se mantiene un registro de todos los hechos de los hijos de los hombres. Nada puede ocultarse al ojo del alto y sublime que habita la eternidad. Algunos hacen que Cristo se avergüence de ellos por causa de sus maquinaciones, proyectos e intrigas. Dios no aprueba esta conducta porque su espíritu y sus obras deshonran al Señor Jesucristo. La instrucción que el Señor me ha dado concerniente a su obra nos señala el camino correcto. Los proyectos y pensamientos de Dios son mucho más altos que los de los hombres. ¿Cuántos son más altos los cielos que la tierra? La voz de Dios debe ser escuchada y su sabiduría ha de conducirnos. Él ha delineado su plan en su palabra y en los testimonios que ha dado a su pueblo. Solo la obra que sea hecha de acuerdo a los principios de su palabra permanecerá para siempre. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 245. Dios nos amó con amor indecible, y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la gran largura, la anchura, la profundidad y la altura de ese amor, que excede todo conocimiento. Por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros cuando aún éramos pecadores, el corazón obstinado se ablanda y se somete, y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Mediante él, convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. El discurso maestro de Jesucristo, página 66. Domingo 24 de abril. La maldición de Cam.
Para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien había manifestado: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Sin embargo, entre los tres hijos de Noé, pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en los mundos de antediluviano. En Sem, Cam y Jafet, quienes habían de ser los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habría de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9:25. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 110. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad, en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés 9:18. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. Conoce Jehová los días de los perfectos, y su simiente es para bendición. Salmo 37, 18 y 26. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 111. El arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Mediante la influencia del Espíritu Santo somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepienta el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Algunos que acuden a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión y creen que sus pecados han sido perdonados, no recurren, sin embargo, a las promesas de Dios como debieran. No comprenden que Jesús es un Salvador siempre presente y no están listos para confiarle la custodia de su alma, descansando en Él para que perfeccione la obra de la gracia comenzada en su corazón. Al paso que piensan que se entregan a Dios, existe mucho de confianza propia. Hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. No recurren a Dios para ser preservadas por su poder, sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para que Dios los acepte. No hay victorias en esta clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano. Sus almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de Jesús. Mensajes Selectos, tomo 1, página 414 y 415. Lunes 25 de abril. La genealogía del Génesis. Cuando se consideran las oportunidades que tiene el hombre para investigar, cuando se considera cuán breve es su vida, cuán limitada su esfera de acción, cuán restringida su visión, cuán frecuentes y grandes son los errores de sus conclusiones, especialmente en lo que se refiere a los sucesos que se supone precedieron a la historia bíblica.
Cuán a menudo se revisan o desechan las supuestas deducciones de la ciencia. Con qué prontitud se añaden o quitan millones de años al supuesto periodo del desarrollo de la Tierra, y cómo se contradicen las teorías presentadas por diferentes hombres de ciencia. Cuando se considera esto, consentiremos nosotros por el privilegio de rastrear nuestra ascendencia a través de gérmenes, moluscos y monos en desechar esa declaración de la Santa Escritura, tan grandiosa en su sencillez, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Desecharemos el informe genealógico más magnífico que cualquiera atesorado en las cortes de los reyes, hijo de Adán, hijo de Dios, Lucas 3:38. Debidamente comprendidas, tanto las revelaciones de la ciencia como las experiencias de la vida están en armonía con el testimonio de la Escritura en cuanto a la obra constante de Dios en la naturaleza. La educación, página 130. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. En palabras de incomparable belleza y ternura, el apóstol Pablo presentó a los sabios de Atenas el propósito que Dios había tenido en la creación y distribución de las razas y naciones. Declaró el apóstol: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen. Hechos 17, 24 al 27. Profetas y Reyes, página 366. La Biblia presenta a la imaginación un campo ilimitado, tanto más elevado y noble que las creaciones superficiales del intelecto no santificado, como los cielos son más altos que la tierra. La historia inspirada de nuestra especie es colocada en las manos de todo individuo. Todos pueden ahora empezar su investigación. Pueden familiarizarse con nuestros primeros padres cuando estaban en el Edén, en estado de santa inocencia, gozando de la comunión con Dios y los ángeles inmaculados. Pueden investigar la introducción del pecado y sus resultados sobre la especie, y seguir paso a paso el curso de la historia sagrada que registra la desobediencia e impenitencia del hombre y la justa retribución por el pecado. Mensajes para los jóvenes, página 180. Martes 26 de abril. Una sola lengua. Tan pronto como se repobló la tierra, los hombres reanudaron su hostilidad contra Dios y el cielo. Transmitieron su enemistad a sus descendientes como si la habilidad y los ardides para descarriar a los hombres y perpetuarlos en esa guerra antinatural hubiera sido un legado sagrado. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Los moradores de la llanura de Sinar establecieron su reino para su exaltación propia, no para la gloria de Dios. Si hubiese tenido éxito, hubiera predominado un grandioso poder que hubiera desterrado la justicia e inaugurado una nueva religión. El mundo se habría corrompido. La mezcla de ideas religiosas con teorías erróneas hubiera terminado cerrando la puerta a la paz, la felicidad y la seguridad. Estas hipótesis, esas teorías erróneas, llevadas a cabo y perfeccionadas, habrían apartado las mentes de la lealtad a los estatutos divinos, y la ley de Jehová hubiera sido despreciada y olvidada. Hombres decididos, inspirados e instados por el primer rebelde, habrían resistido todo lo que se interpusiera en sus planes
o en su mal proceder. En lugar de los preceptos divinos, habrían puesto leyes urdidas de acuerdo con los deseos de su corazón, egoísta, a fin de llevar a cabo sus propósitos. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1105 y 1106. Los enemigos de Dios pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que habían alcanzado las aguas en ocasión del diluvio, que todo el mundo los honraría, que serían como dioses y gobernarían a la gente. Esa torre fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. Antes que terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente amobladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Los que no creían en Dios se imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes, podrían descubrir las causas del diluvio. La historia de la redención, página 75. En la historia de la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo, aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros. Sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Él cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. La oración, página 115. Miércoles 27 de abril. Descendamos. Cristo vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo, el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Cristo vino en forma humana para mostrar a los habitantes de los mundos no caídos y del mundo caído que se ha hecho amplia provisión a fin de capacitar a los seres humanos para que vivan en lealtad a su Creador. Soportó las tentaciones con que a Satanás se le permitió acosarlo y resistió todos sus asaltos. Fue sumamente afligido y duramente acosado, pero Dios no lo abandonó sin reconocer lo que hacía. Cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, al salir del agua descendió sobre él el Espíritu de Dios en forma de una paloma áurea, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Mateo 3:17. Mensajes Selectos, tomo 1, página 265. Dios observa al pecador. David fue un hombre que se arrepintió y aunque confesó y detestó su pecado, no pudo olvidarlo. Exclamó: «¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me agarrará tu mano. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día». Salmos 139, 7 y 12. Dios está en todas partes, ve, sabe todas las cosas y entiende las intenciones y determinaciones del corazón. Intentar ocultar el pecado de la atención es tarea vana. Vio cuando nuestros primeros padres pecaron en el Edén,
Vio cuando Caín levantó su mano contra Abel para matarlo. Observó los pecados del mundo antiguo, determinó sus días y los castigó con el diluvio. También vio los pecados de su propio pueblo del pacto, los judíos, cuando se confabularon en contra del Hijo de Dios. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 101. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan su torre como una manera de subir al cielo. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará. Las obras del orgullo humano serán abatidas. Conflicto y valor, página 42. Jueves 28 de abril. La redención del exilio. Los enemigos de Dios se exaltaron a sí mismos frente a Dios, pero Él no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo, de manera que el primero se comunicaba con el segundo y éste con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro, en su descenso los ángeles confundieron sus lenguas, y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Y cuando después de un laborioso proceso éste llegaba a los obreros que estaban en la cumbre, no era lo que querían. Chasqueados y enojados reprochaban entonces a los que suponían culpables. Después de esto, no hubo armonía en su trabajo, enojados los unos con los otros, sin saber a qué atribuir los malentendidos y las extrañas palabras que oían, abandonaron la obra, se separaron los unos de los otros y se esparcieron por toda la tierra. Hasta ese momento los hombres habían hablado un solo idioma. Un rayo del cielo, como una señal de la ira divina, destruyó la parte superior de la torre y la arrojó por tierra. De esa manera, Dios quiso mostrar al hombre rebelde que Él es el Ser Supremo. La historia de la redención, página 75. Por misericordia, Dios confundió su lenguaje y estorbó sus propósitos de rebelión. Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse, pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en cuando la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el Creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y de verdad, es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 115. Dios es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus deducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre. Profetas y Reyes, página 274. Para el viernes 29 de abril, que es estudiar y meditar, podemos profundizar en el ministerio de la curación,
Los planes de Dios son los mejores, página 375 y 376. También en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, el capítulo La Torre de Babel, página 110 a la 116.